Hola hermano, ¿cómo estás? Lunes 11 de agosto de 2025. Hay acontecimientos importantes que se están sucediendo en el país. La última encuesta da como... Solo hablamos acá de la encuesta hecha por Ipsos Sismori, por su tradición en Bolivia, por ser una de las encuestadoras más serias que tiene origen en París, Francia, su casa matriz, y que ha acertado en los últimos procesos electorales habidos en Bolivia, que trabaja ya en realidad décadas en el país. Es solo por ello que hablamos de ella y no nos referimos ni a la de Red 1, que también ha coincidido en dar el primer lugar a Samuel Doria Medina, así como la de Ipsos Sismori, y tampoco a la de otros medios de comunicación u otras encuestadoras. En realidad, eh, según esta última encuesta, Samuel Doria Medina lidera la percepción del voto con el 21.2%, seguido de Jorge Quiroga, Tuto, con el 20,0%, y en tercer lugar Rodrigo Paz, 8,3%, bueno, que carece en absoluto de relevancia. Eh, Hay un detalle importante que quiero hacer mención, y es el referente a los ministros de Tuto Quiroga, o sea, del gobierno de Jorge Tuto Quiroga, que lo han ido abandonando. En realidad se han ido todos, no todos, pero los más importantes ministros que tuvo Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, han ido y están apoyando a Samuel Doria Medina. Para empezar, se debe nombrar a José Luis Lupo, que fue ministro de Desarrollo Económico, él nombrado por el general Hugo Banzer Suárez. Fue ministro de Desarrollo Económico, pero en el gobierno ya de Tuto Quiroga, cuando renuncia Banzer en virtud de su estado de salud, y esto yo no lo sabía en realidad, Lupo fue además ministro de gobierno. Fue ministro de gobierno de Tuto Quiroga, y no solo eso, sino que además fue ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia es, es uno de los ministros más importantes, por no decir el más importante. Es el encargado, es la persona por antonomasia de confianza absoluta del presidente de la República. Es el encargado de coordinar con los ministros, con los otros ministros de Estado, con el Congreso y con otras instituciones. De ahí viene la importancia, la gran importancia que tiene el ministro de la presidencia. Y José Luis Lupo, hoy candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina, y en realidad decidido totalmente comprometido con la candidatura de Samuel, fue ministro de la presidencia de Jorge Tuto Quiroga el año 2001. Acá hay un decreto, por ejemplo, decreto presidencial de 7 de diciembre de 2001, Jorge Quiroga Ramírez, presidente constitucional de la República, considerando que el licenciado José Luis Lupo Flores, ministro de la presidencia, debe ausentarse del país en misión oficial del 10 al 11 de diciembre del presente año a la ciudad de Buenos Aires, etc. Ahí está la fe de que fue ministro de la presidencia y que además fue, bueno, ya fue desde el comienzo del gobierno de Banzer, fue ministro de Desarrollo Económico. Fue el ministerio que más tiempo ocupó y nombrado por Banzer. Y bueno, entonces, a nuestro modo de ver, esto no debería dar susceptibilidades a los derechistas, libertarios, fascistas, que andan diciendo que Samuel es un zurdo, un izquierdista, socialista. En realidad el vicepresidente de Samuel, que va a jugar un gran rol, fue hombre de confianza absoluta del general Banzer, ¿verdad? Del derechista, fascista, nazista. Entonces ahí tal vez se equilibra un tanto la cuestión, ¿verdad? Sí. Hay un decreto, por ejemplo, del general Banzer que hace referencia a... Es un decreto de 28 de julio de 1999, cuando estaba todavía ejerciendo la presidencia de la República. Hugo Banzer Suárez, presidente de la República.
considerando que el ministro de Desarrollo Económico, licenciado José Luis Lupo Flores, debe ausentarse del país del 27 al 30 de julio de 1999 a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos de América, objeto de asistir a una mesa redonda de discusiones en la cuarta conferencia hemisférica de ministros de energía. Bueno, por un lado, un hombre fuerte del gobierno de Banzer y del gobierno de Tuto Quiroga, que asume a raíz de la enfermedad del cáncer que aquejó a Banzer y tuvo que irse a hacer atender a Estados Unidos, al hospital Walter Reed de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y asumió el vicepresidente Jorge Tuto Quiroga, quien nombró mediante decreto presidencial de 8 de agosto de 2001 como ministro de Relaciones Exteriores y Culto a don Gustavo Fernández Saavedra. Y esto es un capítulo aparte, porque Gustavo Fernández, Gustavo Fernández ha sido un importantísimo diplomático boliviano, un importantísimo ministro de Relaciones Exteriores de la República. Fue el canciller en el gobierno de Walter Guevara Arce, el año 1979, muy joven, cuando la Asamblea de la Organización de Estados Americanos reunida en La Paz aprueba una histórica resolución que declara de interés hemisférico el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y además declara que se debe seguir tratando en cada Asamblea General la consulta sobre el estado de situación en el que se encuentran las negociaciones entre Bolivia y Chile para que Bolivia obtenga un acceso soberano al Pacífico. Y de esa manera en cada asamblea era un punto, o sea, en cada Asamblea General, que es un organismo importantísimo de la OEA, debería tratarse como un punto en cada asamblea el estado en el que está el acceso de Bolivia al mar, las negociaciones entre Bolivia y Chile. Y eso, casualmente, esta resolución yo la publiqué en mi libro, Del Loa al Paposo, que es esta, Asamblea General Resolución 426 de año 1979, resolución aprobada en la 12ª sesión plenaria del 31 de octubre de 1979. La Asamblea General declara que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico, ¿no? Y luego dice, considerando que es necesario conseguir con espíritu de fraternidad e integración americana el objetivo señalado en el punto anterior y consolidar una paz estable que estimule el progreso económico y social en el área de América directamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de Bolivia, resuelve 1. Reclamar a los estados a los que este problema concierne directamente que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas. 2. Continuar la consideración del tema informe sobre el problema marítimo de Bolivia en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General. Entonces, esa declaración histórica, un gran triunfo boliviano, que estaba destinada y puede seguir estando sin duda a llevar a una solución a este conflicto, que Chile asistió a esta asamblea e incluso en algunas de ellas la propia República de Chile se adhirió a la declaración de la Asamblea de la OEA sobre el tema del mar. Todo esto se ha entorpecido y ha sido una derrota diplomática tremenda en la misma OEA, en el gobierno del MAS, al presentar la descabellada solicitud a la Corte de la Haya. Se interrumpió este tratamiento de alguna manera. Como ya estaba allá, se interrumpió. Pero se puede con un trabajo diplomático, y por eso
la diplomacia que venga a venir en el nuevo gobierno es fundamental, se puede reencaminar esto. No está todo perdido, ciertamente. Y el canciller boliviano, cuando esta resolución histórica del 31 de octubre de 1979, un día antes del golpe de Todos Santos de Natush Bush, del coronel Alberto Natush Bush, el canciller de Walter Guevara, en el gobierno de Walter Guevara, la asamblea de la OEA se reunió en La Paz, el canciller era Gustavo Fernández Saavedra. Gustavo Fernández Saavedra, que ocupó importantes puestos en la diplomacia boliviana, fue nombrado por Tuto Quiroga en su gobierno como ministro de Relaciones Exteriores. Y en el final de su gobierno, ¿no? Mediante decreto de 8 de agosto de 2001 y hasta el 2002, un año, fue canciller de la República. Decreto supremo de 8 de agosto, decreto presidencial 26277 de 8 de agosto de 2001, Jorge Quiroga Ramírez, presidente constitucional de la República. Decreta, considerando que los decreta artículo 1, desígnase a los siguientes ciudadanos como ministros de Estado en los despachos que a continuación se señalan. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Gustavo Fernández Saavedra. Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores. Y continúan con los demás ministros. Este mismo ex canciller Gustavo Fernández Saavedra decía esto daba su apoyo en días recientes, decidido en términos contundentes, a Samuel Doria Medina. O sea, los ministros de Tuto se van todos con Samuel. ¿Qué no les gustó de Tuto? Hay algo que no les gustó de la forma en que Quiroga ejercía la presidencia. Esto decía el ex canciller Gustavo Fernández Saavedra. He tomado la decisión de votar y apoyar a Samuel Doria Medina en su campaña por la presidencia de la República. Lo hice porque aprecio su capacidad para enfrentar y resolver las enormes dificultades que confrontó en su vida personal, económica y política. Por su talento para encontrar las ideas apropiadas y los equipos necesarios para cumplir sus objetivos. Y creo que esas virtudes y ese temple y entereza son las cualidades que el país necesita en este momento. Bueno, decía él, por su gran capacidad para afrontar los problemas personales, económicos y políticos, y por su capacidad de elegir el equipo adecuado para el momento. Un análisis muy importante el de Gustavo Fernández, el del ex canciller Gustavo Fernández Saavedra, que además ocupó la Cancillería de la República en otras ocasiones. También fue funcionario de organismos internacionales importantes en el exterior y autor de algunas obras sobre temas de derecho internacional. ¿Es cierto? Embajador en el Brasil. Ministro de Relaciones Exteriores, además del 79, cuando la asamblea de la OEA y el golpe de Natush, que terminarían con su cancillería, fue entre el 84 y el 85, en el gobierno de Siles Suazo, entre el 2001 y el 2002. Y fue además ministro de Estado ministro de la Presidencia entre el 89 y 93 en el gobierno de Jaime Paz Zamora, así como jefe de misión de la observación electoral de la OEA en Nicaragua el 2009, en El Salvador, etc. ¿Por qué
estos dos, nada menos que los ministros más importantes de cualquier gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Fernández, ministro de Gobierno, José Luis Lupo, de Tuto Quiroga igualmente, ministro de la Presidencia, José Luis Lupo también lo fue, de Jorge Quiroga, y ministro de Desarrollo Económico, que fue en aquel gobierno, Lupo. Porque esos dos, que tendrían que ser los que mejor han conocido al presidente Tuto Quiroga, salieron corriendo a dar su apoyo a Samuel Doria Medina? Es algo que el tiempo tendrá que decirlo. Seguimos.